escúchame. Quiero decirte algo que quizás jamás comprenderás. Quiero andar rodando y rodando sin volver, quién sabe hasta cuándo. Pero madre, de ti me acordaré. Sábado 2 de julio del 2023, hoy cambié de bicicleta, salí en la de montaña para ir hacia Cieneguilla, hacer mi fondo acostumbrado de todos los domingos, porque bueno, hace ya como un mes que no tocaba esta bicicleta y creo que es una mejor opción para ir hacia la zona de Cieneguilla, que no tiene siempre buen asfalto, ¿no? Entonces el plan de hoy era hacer unas 4 horas, que al final me salieron exactas. Calculé que yendo hasta Cancay, un ida y vuelta, me iba a salir más o menos esa duración. Y lo otro era la intensidad. Era un rodaje muy fácil, muy cómodo, todo parejo, a pesar del terreno que sube y baja constantemente. Bueno, mi idea era ir a más o menos 140, 150 vatios, o en pulsaciones estar en máximo 135, y creo que eso se cumplió. O sea, parece que el cuerpo está reaccionando bastante bien, y la sensación fue de, la verdad, de haber llegado a casa habiendo hecho menos de lo que hice, ¿no? O sea que digamos que el objetivo de este entrenamiento creo que se cumplió a la perfección, ¿no? Entonces me fui hacia la zona de Cieneguilla. Hace tiempo que no iba por ahí, y digamos que en las únicas partes de repechos, ahí sí tuve que aumentar ligeramente la intensidad, pero no mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, en la subida de Palmeras, en la primera parte de Cuesta Arenera, creo que me puse a 200, un poquito más, porque más lento no se puede ir, pero es, digamos, un tramo bastante corto, unos 2-3 minutos, y después al regresar por el Serpentín, también lo hice todo bastante lento, bastante suave, y solamente al final, que son 1500 metros finales más duros, ahí creo que tuve que aplicar algo de 200 para seguir avanzando. Y el resto todo sí muy fácil, ¿no? Entonces, la verdad que buenas sensaciones en este fondo, ¿no? Y aparte, bueno, salí muy motivado porque ya estamos 2 de julio, ya empezó el tour también. Ya empezó ayer ayer sábado fue la primera etapa. Pero yo empecé a ver, pues, el evento desde el jueves, que fue la presentación desde el País Vasco, ¿no? O sea, esto me llamó mucho la atención. El tour siempre parte en los primeros días de algún otro país, pero este año le tocó al País Vasco, que es un lugar que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, no solo por el deporte, por el ciclismo, sino por otras razones culturales, por su política y todo eso. Y digamos que yo del País Vasco, pues, siempre he sabido que es la afición más entusiasta que hay en cuanto al ciclismo. O sea, el País Vasco es un lugar donde el ciclismo tiene mucha popularidad, muchos ciclistas vascos, todo el mundo pedalea por ahí. La vuelta al País Vasco, que es la Itzulia, una carrera siempre muy simpática, el terreno es muy bonito. O sea, yo nunca he estado ahí, pero solo lo he visto por la televisión y me parece un sitio espectacular, ¿no? Y eso es lo que vi también en la presentación del tour ahí en Bilbao, que fue justo en el museo Guggenheim, que es un museo espectacular por lo que veo. Ahí fue la presentación, el lugar lleno de icurriñas por todos lados. Los ciclistas subían al estrado con su chapela, el sombrero típico vasco, y fue una presentación muy bonita, me parece, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando empecé a ver el ciclismo de ruta, o sea, el Tour de Francia, que fue más o menos en los años 2000 por ahí, en la época de Lance Armstrong, había muchos ciclistas vascos que destacaban, ¿no? Yo me acuerdo mucho de Iván Mayo, por ejemplo. Él era el escalador, el jefe de filas del Euskaltel Euskadi, que era el equipo vasco por excelencia, que yo creo que todavía existe el equipo, ¿no? Solamente que ya no está en las grandes ligas, pero en ese momento Iván Mayo era el escalador líder de ese equipo, el aspirante al Tour, que bueno, siempre estuvo, digamos, en la contienda, pero era muy difícil ganarle pues a Lance Armstrong, ¿no? Yo me acuerdo de una etapa en particular, no sé si fue en el Tour o en la Dauphin, pero una vez que a Iván Mayo, no sé si fundió un motor, le dio un blancazo, no sé, tuvo un desfallecimiento. La cosa es que se quiso bajar de la bicicleta en una escalada, y vinieron sus compañeros de equipo y los aficionados y lo subieron encima para que continúe, ¿no? No sé si después él abandonó esa etapa o qué sé yo, pero me acuerdo mucho de esa imagen. Me acuerdo también de la escalada a Luz Ardiden, donde Lance Armstrong se cayó porque se enganchó con una bolsa de un aficionado y justo venía atrás Iván Mayo y Jan Ullrich. Entonces los dos primeros se cayeron y de ahí continuaron, y bueno, después Lance Armstrong creo que ganó esa escalada. Y después creo que Iván Mayo también ha ganado una etapa del Alpe d'Huez, ¿no? Que es, sí, esa es la etapa que todo el mundo quiere ganar en el Tour, ¿no? Para que te pongan
tu nombre en una de las curvas del Alpe d'Huez, que son 21 curvas si no me equivoco. Entonces Iván Mayo ha tenido pues ese tipo de triunfos, ¿no? Y otro ciclista vasco que yo recuerdo de ese momento era Joseba Beloki, que también ese mismo año creo, donde pasó esto de Luz Ardiden, si no me equivoco fue 2003. Joseba Beloki pues era sí un candidato a ganar el Tour y creo que hizo podio 2 o 3 veces. No pudo ganarle a Lance Armstrong, pero digamos que estaba ahí en la pelea. Y él tuvo una caída muy dura en un descenso, no me acuerdo en qué etapa fue ni qué descenso, pero él cayó, se fracturó la cadera. Lance Armstrong venía justo detrás, lo pudo esquivar, pero tuvo que desbarrancarse y hizo un poco de cross country ahí en un tramo, y los demás competidores se quejaron porque había cortado camino Lance Armstrong, ¿no? Pero bueno, esos son los recuerdos que tengo de los ciclistas vascos de aquel momento. Pero ahora hay un montón de ciclistas vascos también. O sea, tenemos a Mikel Landa, quizás el más conocido, ¿no? O el mismo Pello Bilbao, los hermanos Gorka y Jon Izaguirre. Uno está en el Movistar, el otro está en el Cofidis. Y el reciente campeón español, Oyer Lajano, también es vasco, ¿no? O sea, hay muchos ciclistas vascos y hay mucha afición ahí en el País Vasco. O sea que el Tour haya iniciado ahí, me parece que ha sido un acierto, y yo creo que estas primeras etapas han sido muy interesantes, muy bonitas, ¿no? Primero por el terreno, que se ve espectacular. Además el País Vasco tiene mucha montaña corta, entonces es terreno típico como de media montaña o de clásicas quizás. Y esta primera etapa muy interesante, o sea, lo que recuerdo es que hubo una última escalada corta que fue, creo que la cota de Pique, 2 kilómetros al 10%, y los candidatos principales al Tour pues han atacado. O sea, Pogačar y Vingegaard estuvieron adelante, y hubo alguien que a mí también me sorprendió, y creo que a todo el mundo, que fue Víctor Lafay, que fue el único que pudo aguantar el ritmo de los dos capos en esa escalada. Después, si no me equivoco, se juntaron nuevamente en el descenso, pero Pogačar muy inteligentemente mandó a Adam Yates por delante para ver si alguien lo perseguía, y el que salió a perseguir fue su hermano Simon Yates, que está en otro equipo, en el Jayco. Y los dos al final disputaron la etapa, ¿no? Era algo inédito, creo. O sea, nunca he visto que dos hermanos, y encima gemelos, disputen una etapa y encima en el Tour de Francia, ¿no? Al final ganó Adam Yates, se quedó con el amarillo, lo cual le conviene, creo, pues al UAE. Y en la etapa de hoy, que ya la vi al llegar a casa, también estuvo, creo yo, muy interesante. Hubo una escalada final al Jaizkibel, ¿sí? Eran 8 kilómetros al 6%, si no me equivoco, o sea, era algo ya medianamente duro. De nuevo, los dos capos del pelotón estuvieron ahí en la punta. Creo que Pogačar atacó, Vingegaard lo siguió. Pogačar quiso irse en el descenso con Vingegaard no quiso colaborar, me imagino yo, porque consideraban que la etapa la podía ganar Wout van Aert, que venía un poquito más atrás. Al final, estos dos que iban adelante fueron neutralizados por el grupo perseguidor, que al final se hizo ya un grupo de 18 o 20 contendientes. Y lo que parecía es que iba a ser pues un final al sprint, ¿no? Que era obviamente una posibilidad para Wout van Aert, pero pasó lo inesperado también, ¿no? Nuevamente Víctor Lafay sorprendió a sus compañeros de pelotón, y a 1 kilómetro de meta atacó, y la verdad que se quedaron dormidos, demoraron 1 o 2 segundos en salir a perseguirlo y no lo vieron hasta meta, ¿no? Y así fue que pudo ganar su primera etapa Víctor Lafay, que en 2 días me ha sorprendido sinceramente, ¿no? Yo no conocía a este ciclista, pero parece que anda bastante bien. Y aquí un paréntesis, justo cuando estaba bajando por La Molina, ya regresando a casa, me encontré con el pelotón de ciclismo femenino. Había muchas chicas ahí, obviamente algunos chicos también, pero esta es una iniciativa muy interesante que he visto que ha surgido hace muy poco. Justo hablé con Liz, que es la líder del pelotón, digamos, y me parece una excelente manera de fomentar el ciclismo entre las chicas, ¿no? Para que tengan un espacio para ellas, para rodar en grupos grandes. Así que me ha parecido pues una idea muy buena de que se haya formado este grupo, ¿no? Y bueno, ese fue el rodaje de hoy, 4 horas al 70% de intensidad relativa, 150 vatios normalizados. O sea, se cumplió todo lo que yo esperaba, me sentí bastante bien, y bueno, pues ahora sí a la casa y a descansar.